Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por Buenos días. acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días. Estamos muy contentas de poder encontrarnos nuevamente en esta Tía. segunda sesión que nos convoca el día de hoy para seguir analizando y compartiendo algunas estrategias de lectura que les puedan facilitar el compartir las lecturas de la colección 25 para el 25 en sus clubes de lectura. ¿Les parece si estamos ya prácticamente sobre el tiempo? ¿Les parece si comenzamos? Recordemos que estas sesiones se están grabando y les enviaremos la información para que puedan acceder a la grabación de esta segunda sesión de esta serie de 3 que tenemos planificadas para poder compartirles este material. Entonces, si les parece bien, podemos comenzar. Les saludamos desde la Ciudad de México, Yesenia Jiménez, también parte del equipo que nos acompañan para hacer el seguimiento de los clubes de lectura. Por aquí tenemos a Aranza Dashani o Dash, que es la manera en cómo nos referimos a ella. Está Emma, está también Frida, que ya las conocieron la semana pasada, y también se encuentra con nosotros Laura Galindo. El día de hoy, como les mencionaba hace un momentito, vamos a analizar la segunda sesión que está dedicada a analizar la obra llamada Space Invaders, escrita por la autora chilena Nona Fernández. Y bueno, pues este libro, como ustedes recordarán seguramente, quienes ya lo leyeron, recuerden que quienes no lo hayan alcanzado a leer por alguna circunstancia, por ahí esté pendiente, bueno, de todas maneras vamos a ir platicando algunos fragmentos para que todas y todos podamos tener el contexto. Entonces, en este libro creemos que es interesante que podamos abordar la recopilación de la memoria de manera muy rápida, sin hacerles demasiados spoilers. Es un libro que lleva el nombre de un videojuego. Este videojuego a lo que nos remite, obviamente, es a la infancia, que de eh, 8 protagonistas que vamos a ir conociendo de manera muy digamos, como pincelada, no hace tanta hincapié en la descripción de los personajes, la autora Nona Fernández, sino los vamos conociendo en realidad a partir de sus recuerdos y cómo estos recuerdos tratan de unir un periodo importante en sus vidas, que es el equivalente a cuando ellas y ellos cursaban algo parecido a la primaria, que en Chile le llaman el liceo. Y bueno, pues son estas vivencias, estas cosas pequeñitas que van ellos recordando y que también se dan cuenta que esos recuerdos a veces no coinciden tanto en torno a algunos fragmentos en particular, tienen algunas discrepancias sobre otro personaje, así de, híjole, no, yo me acuerdo que era de tal forma, yo me acuerdo que era de esta otra. Entonces, esas diferencias al final van tratando de armar en realidad lo que ellos como niños veían. Y este libro está dividido en 3 partes. Esa es la primera, donde ellos como niños están viviendo en el liceo, las cosas de manera cotidiana, como las formaciones, etcétera. Y después nos van metiendo otros fragmentos que nos ayudan a entender un poco más allá del contexto escolar y saliéndonos hacia lo que estaban atravesando como nación, Chile, con un episodio muy doloroso que tiene que ver con el gobierno y la represión, que más bien la represión vivida a partir del gobierno, la represión hacia su ciudadanía. Entonces es un libro complejo,
el tema que aborda. Sabemos que no será tan sencillo de abordar con todas las comunidades lectoras. Estamos haciendo esta recomendación de la colección de 25 para el 25 de Space Invaders para estudiantes quizá de los últimos grados de secundaria, bachillerato, por supuesto para los clubes normalistas y sin embargo también si hay algún momento que ustedes quisieran, sobre todo las profesoras que nos han acompañado en la sesión pasada y no sé si andarán por acá, que nos digan si están por aquí las profesoras que van a tener la asignación de el club de lectura en quinto, sexto grado de primaria, pues bueno, tendrá alguna parte que también pudieran abordarlo y ya platicaremos entre todas y todos a ver qué se nos ocurre. Entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo a esta actividad. Eh, Compartirles, si gustan, a través del chat, contarnos desde dónde nos escriben, desde qué estados, nos encantará saberlo. Y también darle la bienvenida al licenciado Raimundo Bernardino, que es parte del personal de la DGESUM, del seguimiento para los clubes de lectura normalistas, y que nos acompaña el día de hoy también por acá a esta segunda sesión. Muchas gracias, Ray, y bienvenido. Entonces, después de esta introducción un poco larga, quisiera cederle la palabra a Frida, que ya me adelanté un poco a contarles qué vamos a hacer, de a qué vamos a discutir de este libro, pero Frida, igual que el resto de las compañeras, han diseñado una actividad con la cual podremos compartirles una estrategia más y recordemos que estas estrategias tienen una de muchas versiones que pudiésemos utilizar para abordar una lectura compartida sobre este libro que es Space Invaders. Así que te damos la bienvenida, Frida. Muchas gracias y pues todo tuyo el foro para comenzar con la actividad. Gracias, Jess. Bueno, pues en primer lugar, me da mucho gusto volver a ver caras conocidas. Debo confesar que toda la semana estuve pensando en ustedes, muy emocionada por esta sesión. Sin duda es una sesión que va a estar complicada porque son temas dolorosos y al mismo tiempo vamos a ahondar en temas propios. Me gustaría mucho, obviamente, quien guste, que quien no haya participado en las sesiones pasadas, pues se anime a participar ahora para conocer nuevas perspectivas y así. Y quien ya participó, que siga participando, porque este es un lugar muy divertido, que estamos aprendiendo cosas diferentes. Y pues nada, yo nada más les quiero dar un adelanto, que para esta sesión vine muy preparada y les quiero mostrar mi playera para que todos nos demos una idea de qué va a tratar esta sesión. Y espero que nos emocionemos por aprender hoy. Y pues nada, bienvenidos. Me da mucho gusto volver a ver algunas caras que ya había visto. A Jorge, me acuerdo perfecto, Liliana, Erika, Ana y bueno, muchas personas que ya había visto. Y muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar entonces. Muy bien. Este nuevo libro, como ya lo estábamos comentando, es Space Invaders y la sesión de hoy se va a llamar Jugando a Vivir. Hoy vamos a leer un libro de forma un poco convencional. Vamos a sumergirnos en la infancia y en la adultez. Vamos a ir avanzando en 3 niveles y cada nivel nos va a llevar a algo más profundo. Entonces, ¿están listos? Quiero ver sus manitas arriba, de que sí están listos. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Antes de entrar al nivel uno, quisiera preguntar si alguien ya ha leído, más bien si alguien conoce el videojuego de Space Invaders,
porque es un videojuego que ya tiene bastantes años, entonces, sí, por ahí veo algunas caras que dicen sí, sí, quien no, bien, está bien. Y, ok, la siguiente pregunta es, ¿quiénes leyeron el libro? ¿Quién tuvieron oportunidad? Recuerden que si no tuvieron oportunidad no pasa nada porque esta sesión es para que nos animemos a leer el libro porque vale mucho la pena. Ok, bueno, pues empecemos. En primer lugar, Space Invaders, para quien no lo haya visto, no lo haya jugado, es un videojuego que surgió en el año de 1978 por un creador japonés. Sin embargo, pues más adelante, al tener mucho éxito, se lo vendió a creadores de videojuegos de Estados Unidos y pues ahí ya lo privatizaron, lo registraron y ya les pertenece. Básicamente el juego se divide en tanques que eliminan a marcianos, pero como podemos ver ahí, los tanques son los de abajo y las casitas que están arriba del tanque son protecciones para el tanque y podemos ver que los marcianos no tienen protección. Ambos se pueden disparar mutuamente, pero el chiste es que los tanques eliminen a todos los marcianos. Entonces, eso es, de eso se trata un poco el juego. Quiero que lo tengamos muy presente porque el libro nos va a desarrollar una forma muy metafórica de lo que es el videojuego a lo que es la realidad. Quien ya tuvo oportunidad de leerlo y quien no, les voy a platicar. Se trata un poco sobre la dictadura chilena. Sin embargo, lo que va sucediendo en el libro es que son 8 niños de un liceo, una primaria, ya nos decía Jess, que tienen aproximadamente 10 años. Son niños y niñas, pero tienen una amiga que se llama González. González un día deja de ir a la escuela y los amigos nunca saben por qué dejó de ir a la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, para conocer esta historia de qué fue lo que pasó, van atravesando por varias pistas que ahorita se las voy a presentar. Y bueno, al final sale una, como una pista de qué es lo que sucede en general, de qué fue lo que le pasó a González. Y para no spoilear, no hacer el cuento largo, nada más voy a mencionar que parte de sus familiares participaron en esta persecución en la dictadura chilena porque eran militares. Y bueno, hasta ahí ya hay cosas muy inmersas en el libro, cosas muy delicadas, cosas muy bonitas que ya iremos viendo y que quien se anime a leer el libro les va a encantar. Entonces, vamos a iniciar con el nivel uno que se llama Mirar con ojos de infancia. Bienvenidos a este nivel. Este nivel es muy delicado. Aquí no somos adultos, sino que vamos a ser niños. Y entonces en esta misión es recordar lo que veíamos, pero no entendíamos. Quiero que para este momento todos dejemos de ser las personas que somos ahorita, que tengamos la edad que tengamos y recordemos de cuando éramos 10, cuando teníamos 10 años, 11 años y nos acordemos de todos esos momentos donde empezamos a tener noción de la vida, donde pasaban cosas a nuestro alrededor que no entendíamos. Y mientras avance este nivel, quiero que vayamos recordando la infancia nada más para que lo tengamos ahí presente. Entonces, para este nivel, a mí me gustaría mucho presentarles a los niños de Space Invaders. Y entonces ellos nos mencionan, hola, hoy queremos contarles algo. Cuando éramos más pequeños, nuestras familias en la escuela o en la calle nos decían que en Chile, nuestro país, estaba atravesando por cosas complicadas. No comprendíamos mucho de lo que pasaba. Estaba atravesando por cosas complicadas. Comprendíamos que estaba atravesando por cosas complicadas. Comprendíamos que estaba atravesando por cosas complicadas. Ay, creo que se escucha el micrófono. Gracias. No Creo que ya. comprendíamos mucho de lo que pasaba, pero hay cosas que nos hacen recordar la incertidumbre de esos momentos. Entonces, una vez conociendo a los niños de Space Invaders, les quiero presentar a uno de ellos que se llama Zúñiga. Hay cosas de los niños que muchas veces
guardamos en la memoria sin entender lo que pasaba. Zúñiga nos cuenta que de ese momento en donde su amiga González había desaparecido, ahora ya en la actualidad hay objetos que les hacen recordar su infancia. Por ejemplo, le hace mucho recordar su infancia en la formación, en los honores a la bandera y que de alguna u otra forma sentía una extraña sensación al ver tanta perfección en ese tipo de actos patrios. Después les hace recordar mucho el juego de Space Invaders. Ellos cuando regresan a su infancia piensan eh, cómo está de moda ese juego. Seguramente ahora nosotros pensamos algún juego, algún juguete que estaba de moda en nuestra infancia. También Zúñiga recuerda perfectamente de su infancia un brazo de madera. Y ese brazo de madera era el brazo del papá de González. Más adelante veremos que por qué el papá de González tenía un brazo de madera. Y ese brazo les aterraba a todos sus amigos. Después, él recuerda ataúdes. Recuerda que en su infancia era muy constante ver en la calle ataúdes y funerales. Hagan de cuenta que era como tipo aquí cuando vas en la calle y vemos el letrero de que nos invitan a los rosarios, ¿no? Básicamente así era, pero de una forma masiva. También se acuerda mucho de un carro rojo. Este carro rojo era del tío de su amiga González. Y por último, cartas. Recuerda mucho las cartas, ya que su amiga les escribía continuamente. Y oigan, aquí hay un chisme, pero potente, que era que Zúñiga y González se traían onda, se gustaban, y en el libro avanza más este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, a continuación, ellos nos han contado que se juntan un día a platicar y entonces cada uno menciona como testimonio los recuerdos que les remonta a su infancia y de su amiga González. Como mencioné, un día ella dejó de ir a la escuela y nunca más supieron de ella. Sin embargo, cada objeto pueden recordar esa parte de cuando eran chiquitos y me gustaría que son 5 testimonios, entonces me gustaría que hubiera 5 personas que me ayudaran a leer cada testimonio. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar a leer el primer testimonio? A ver, vamos a ver que alcen sus manos y mis compañeras les van a ir dando la palabra. Le damos la palabra a Nancy Gutiérrez. Bien. Gracias, buenos días. Dice, Riquelme recuerda, una vez González me invitó a su casa a jugar Space Invaders. Mientras jugábamos, llegó su papá. Él era policía. Casi no lo había visto. De hecho, muy pocos lo conocíamos. Cuando llegó, saludó a todos y después se fue a sentar al sillón. Y ahí sacó su brazo izquierdo que estaba cubierto con un guante negro. El brazo era de madera. Siempre tuve pesadillas con ese brazo. Muchas gracias, Nancy. ¿Quién sigue? Adelante, María Dolores. Bustamante. A veces entre sueños recuerdo que mientras jugábamos estaba estacionado un auto rojo y nos observaba. Uno de nosotros mencionó que el que manejaba era el tío de nuestra amiga González, Claudio. En algunas ocasiones la fue a dejar a la escuela. Siempre me quedé con ganas de subir a ese auto. Muchas gracias, María. El siguiente, ¿quién lo va a leer? Adelante, Liliana Reyes. Donoso. Nadie tiene claro el momento, pero empezamos a ver en las calles ataúdes y funerales. Se escuchaba que la gente que era de izquierda o comunista desaparecía. Sueño muchas veces con la palabra degollados. No teníamos ni idea de qué significaba, pero estaba por todos lados en las noticias. Gracias.
¿Quién sigue? Ahora toca Maldonado. Adelante, Jorge Alfonso. No se escucha el audio. Jorge Alfonso, ¿no se escucha tu audio? Por favor. Ahora sí, Maldonado. Lo único que tengo de González fue una carta donde me dice que se va a vivir a Alemania porque su papá tuvo una complicación en su trabajo, pero no le dijeron más. Es extraño. Gracias. Y el último, Adelante, Carilú. Gracias, buen día. Acosta. Recuerdo que nos ordenaban uno delante del otro, en una larga fila en medio del patio del liceo. A nuestro lado, otra larga fila, y otra más allá, y otra más allá. Formamos un cuadrado perfecto, una especie de tablero. Somos las piezas de un juego, pero no sabemos cuál. muchas gracias. Y gracias a las demás personas que alzaron su mano. Ahorita vamos a tener más oportunidades para participar. Entonces, una vez que ya escuchamos qué significaban cada objeto, las cartas, el ataúd, em, esta formación perfecta de los honores a la bandera, quiero que ahora les toca a ustedes recordar aquel niño o niña que les mencionaba cuando empezamos y les decía que remontáramos a nuestra infancia cuando teníamos aproximadamente 10 años. Quiero que cerramos los ojos un momento, nos demos un minuto para recordar cuando éramos niños y quiero que en esos pensamientos encontremos un objeto que nos hiciera recordar a un momento que no entendiéramos o que sí entendiéramos, ya sea político, emocional, familiar. Vamos a darnos un minuto para pensar en eso. Yo sé que recordar la infancia para algunos puede ser complicado, para otros no. Muy bien, si ya tienen su momento, su objeto, que es muy importante ese objeto, vamos a empezar pensando qué objeto de nuestra infancia nos hacía recordar algún momento político, emocional o familiar que haya sido difícil y de esa situación, qué cosas, emociones o situaciones entendías y cuáles no. Una vez que todos ya tengamos ese recuerdo, podemos abrir los ojos, podemos volver a la pantalla y pues nada, me encantaría que nos lo compartieran y antes de dar la palabra, lo que vamos a hacer es que con el objeto que ustedes han seleccionado, vamos a hacer un mapa de la memoria, un mapeo de la infancia. Entonces, en el siguiente cuadro, quiero que lo miremos perfectamente y veamos en qué zona de este mapa colocaríamos ese objeto. Es decir, yo, por ejemplo, para empezar, les puedo decir que cuando tenía 10 años, recuerdo mucho que, bueno, el objeto que voy a decir pueden ser cabellos. Recuerdo mucho que se corría por ahí la noticia de que habían desaparecido estudiantes. Y yo vivía por Chalco, el Estado de México, y una niña en la primaria dijo de que no, ya los encontraron, ya encontraron a esos estudiantes y estaban tirados en el terreno de acá al lado y veíamos muchos cabellos, ¿no? Y entonces eso es como un recuerdo de lo que había pasado. Y entonces ahí lo voy a dejar porque era algo que no entendía. Y yo lo pondría, por ejemplo, en la zona de la calle porque era algo externo a mí, externo a mi casa. Pero quien se anima a participar lo podemos ver en la vida cotidiana. ¿Sabes qué, Frida? Yo me acuerdo de esta pelota y me hacía, y jugaba y me hacía perderme en el juego
para no entender, para no cuestionar algo así, o esto estaba demasiado prohibido para hablar. Entonces, bueno, cuando me vayan diciendo, me voy a salir de la pantalla para que podamos agregar sus objetos y podamos ir mapeando esta actividad. Entonces, bueno, pues no sé quién quiera empezar con su objeto, con su recuerdo de su niñez. Recordemos que hay mucha gente para participar igual, entonces tratemos de ser breves, por favor. Free, en lo que van animándose más personas, ya tenemos dos participaciones. El maestro Jorge Alfonso es el primero en la fila y después tenemos a una compañera conectada con su iPad o compañero, no lo sé. Adelante, maestro Jorge. Bienvenido. No lo escuchamos. Listo. Sí, pues nuevamente aquí el objeto es una pelota de esponja, de esas que ahora aparecen que se usan para el tenis, pero en aquel tiempo eran de esponja y con esa jugábamos béisbol. Estamos hablando de la zona de juego, sería la cancha de la escuela. Ahí es donde practicábamos, pero estaba prohibidísimo volarse la barda, porque si se volaba la barda, la pelota ya no regresaba. Una persona mayor está dando. Alguien estaba cachando las pelotas allá. Sí, y no nos pensaba regresar, ni de chiste eso. No sé, Muchas gracias. de nada. ¿Quién sigue? Tenemos a iPad. Yo, Adelante. soy Rosa Isela Villarreal, la del iPad. Gracias, Rosa Isela, Sí, bienvenida. gracias. Como el objeto, a mí me viene el Atari, que antes no era como con controles, sino eran como unas perillas que se les daba vuelta y que era el ping pong, y enseguida fue lo del Pac-Man, que es un jueguito que jugábamos, pero en las consolas de la tienda o de alguna farmacia como objeto. También otro de los juegos era el resorte, la piedra, la reata, ese tipo de objetos. Se hablaba de esta parte de crisis y de situación económica que estaba afectando, de la devaluación, era lo que no entendía qué era eso. Y porque en ese tiempo también era muy controlado lo que se dijera, como hasta este momento, ¿no? Aparentemente había libertad de expresión, pero pues no la hay. Entonces, esa es la parte que yo recuerdo. También recuerdo esa vestimenta en aquel entonces, pues era como con hombreras, con licras, cosas brillantes. Y se escuchaba que empezaba a llegar ropa de fuera, o sea, que empezaba a ingresar al país ropa de fuera, pero que las industrias del interior no, no estaban vendiendo precisamente por la llegada de ese tipo de ropa. Eso es lo que recuerdo, que decían, no, pues hay cosas nuevas que ahora vienen de otro lado, pero pues las ventas ya no son. Y también recuerdo mucho que yo era, pero no, ahí sí no me acuerdo si exactamente a mis 10 años, pero había el Zorro y los Invencibles en un librito que salía quincenal o semanal en el puesto de periódicos. Y era yo muy asidua a esos libritos y al Capulinita.
de que era cada que salían, yo iba por ellos al puesto de periódicos. Qué interesante. Muchísimas gracias. No, gracias a El, ustedes. el libro, ¿dónde lo pondrías? El libro lo pondría en la zona de la casa, porque al final lo iba a comprar para leerlo en casa. Era pues como mi entretenimiento y algo que, por ejemplo, yo recuerdo también mucho, es que en la casa había el libro de álgebra de Baldor, pero que yo lo abría y no le Mm, entendía ni jota, pero a mí me gustaba abrirlo y estarlo hojeando. Yo no lo entendía, pero yo lo abría y lo hojeaba. Entonces, eso es como que, pues era como mi acercamiento a esto. muchas gracias. ¿De qué? ¿Quién sigue? Adelante, Lucy, te escuchamos para que nos puedas compartir el objeto que recuerdas de tu infancia. Gracias, buenos días a todos. El objeto que yo recuerdo de mi casa es un brazo de acrílico que utilizaba mi papá debido a que tuvo un accidente y perdió la mano derecha y pues no entendía el por qué, ¿no? Lo tenía que utilizar y lo pondría en dos zonas. En la zona del juego, porque nos enseñó a divertirnos sin hacernos daño o pensar que nos iba a hacer daño, y en la zona de casa porque aprendimos a vivir con eso y fue una experiencia maravillosa porque no se limitaba a nada, ¿no? Nos enseñaba a poder hacer todas las cosas sin tener una limitante, ¿no? Entonces eso lo recuerdo, me queda muy presente porque fue así como la enseñanza de nada nos limita, aunque nos haga falta alguna parte de nuestro cuerpo, podemos sustituirlo por cualquier otro y lo importante es no dejarse. Muchas gracias, Gracias. sí, qué bonito recuerdo. Ahora escuchamos a Liliana. Adelante, Liliana, bienvenida. ¿Cuál es el objeto que traes para nosotros? Bueno, son varias cosas porque regresando a los 11 años, ay, saben mi edad, me tocó el temblor del 85 en la escuela. Entonces, uno de los objetos que me acuerdo es que traía una lapicera blanca que tenía un espejito adentro cuando lo abrías, como un imán. Y yo iba llegando al patio para la formación y empezó a temblar en septiembre. Entonces, me acuerdo que a mí me impresionó mucho porque yo estaba para salir al patio apenas, como que cruzábamos una parte que estaba encima de la dirección, entonces esa era la entrada a la escuela. Y yo vi una de estudiantes como moverse que a mí me parecía, bueno, a mí me pareció bola porque era tan fuerte que todos como que se movían parado y luego detalles y lo demás, pero sí de esa visión del movimiento. Y bueno, esa lapicera que me dolió mucho porque se me cayó y se rompió el espejito que tenía la estuchera. Y después nosotros vivíamos pues alejados del centro de la ciudad, en la zona de Iztapalapa, en una unidad muy nueva, no muy nueva, pero más o menos reciente. Y entonces me acuerdo mucho de mi bicicleta, de una vagabundo roja que teníamos, porque pues fue una temporada de no ir a la escuela y a mí me gustaba mucho estar en la calle, y entonces usaba mucho esa bicicleta, este, para andar en la unidad. Y me acuerdo de dos situaciones de grietas que sí hubo y un par de fugas, pero la verdad es que nosotros lo tomamos como ese juego de pasar por encima de donde estaba el agua y era rápido con la bicicleta y nos aplicábamos, ¿no? Entonces era una parte de juego, pues era un drama de muchas cosas que me han pasado, pero eso me lleva también a lo que no se hablaba, ¿no? No nos dijeron mucho a mis hermanos y a mí de lo que había pasado. La verdad es que mi mamá y mi papá yo creo que se enteraban, pero no sé si para no impresionarnos o de la cantidad de muertos y los derrumbes y todo. Y como estábamos en una zona alejada, pues del centro, no lo vivimos, o yo no lo viví tan cercano con ese drama que fue una cosa terrible en otras zonas más hacia el centro, ¿no?
Pues algo a lo que me apegué mucho porque en la réplica del día viernes, me acuerdo muy bien que era ya tarde noche, mi mamá había llevado a mi hermana a cortarse el cabello y habíamos puesto la correa de mi perrito chiquito, pues, Richie se llamaba, atorado en una de las sillas estética y entonces empieza a temblar, nos salimos y regreso y me acuerdo de los gritos de mi mamá, pues muy asustada. Yo la verdad no estaba tanto, sino que me dio la preocupación, entonces voy, desamarro al perro y me salgo con él abrazándolo, ¿no? Y entonces, pues mi mamá, entre el susto de lo que había pasado, pues la réplica que había sido fuerte, pues me regañó fuerte. Entonces, me acuerdo que ahí me hice muy apegada al perro, como una temporada que lo traía siempre muy cerca de mí, ¿no? Esos son los recuerdos que tengo más o menos de esa edad de los 11 años. A partir de esa pues, tragedia terrible fue el temblor del 85. Gracias. Ay, no te escuchas, Jess. Gracias, perdón. Tenemos a José Luis Camacho. Por favor, José Luis, adelante y compártenos cuál es el objeto que traes para esta memoria colectiva. Bueno, buenos días. Voy a tratar de abrir el video, pero hace rato lo abrí y se fue el audio. Entonces lo voy a abrir. ¿Sí me escuchan? Escuchamos bien, Ahí gracias. está, perfecto. Bueno, pues hay una serie larguísima de elementos, objetos, situaciones que refieren a esa etapa de mi vida. Entre un cuadrito que tiene 16 piezas y que había que ordenarlos desde el 1 al 16 o al 15, no recuerdo, en orden consecutivo, ya sea horizontal o vertical, una tablita como de la tamaño de la palma de mi mano. Esa, había otro que le llamábamos el Bali, que era un vil palo de escoba con otro pequeño trozo, digamos como de unos 10 centímetros, y que tenía puntas como cuando uno le saca punta a lápiz, pues en ambas puntas tenía así, y y sacábamos la punta con el cuchillo, y ya con el palo grande le pegábamos para que se elevara, y exactamente al momento de que se elevara, uno le tenía que pegar para avanzar lo más que uno pudiera y llegar a cierta meta. Bueno, pero bueno, del que quiero hablar específicamente es del tacón. Hoy los zapatos ya casi no usan tacón, particularmente los de los hombres. Y el tacón era pues ahora sí que la parte del zapato que cuando ya no servía el zapato, se quitaba el tacón y con el tacón uno empujaba las monedas. En aquel entonces eran de cobre de 20 centavos. Ajá. Por ahí, no recuerdo si de a peso, pero bueno. Mm, creo que se trabó el audio. Hola, 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 todavía. José Luis. ¿Nos escuchas? Porque, pues, no tanto que nos dijeran algo, sino que, híjole, se fue. Hola, José Luis, ¿Quieres? te perdimos una parte. Si gustas reiterarnos, nos estabas contando acerca del tacón. No, se fue. No, bueno, si regresa, que nos siga contando. También ahora Sí. tenemos a Liliana. Adelante, Liliana Reyes, te escuchamos con ese objeto que traes a la memoria. No, creo que no era. Yo ya había participado, ya bajé la Ah, mano. Ya, ay, gracias. perdón, sí, muchas gracias. Eh, Maestra Graciela, bienvenida. Cuéntanos cuál es el objeto que traes para compartir con la memoria. Sí, pues yo recuerdo que a los 11 años leí mi primer libro, que era El Árabe,
que yo me enamoré del árabe, del protagonista, después leí El hijo del árabe. No recuerdo cómo llegó a mis manos, porque en la casa sí había muchos libros, si la maestra lo sugirió, digo, como ya pasaron tantos años, pero sí, ese libro siempre estuvo presente en mí, porque fue mi primer libro. Muchas gracias, maestra Graciela, bienvenida. También tenemos por aquí la manita levantada de Nelly Xochitl. Adelante, Nelly, te escuchamos con cuál es el objeto que traes a esta memoria colectiva. Bueno, buenos días. Buen día. Buenos días. Buen día. Este, mi, mi objeto sería un árbol en la casa, en la zona de la casa, porque teníamos un árbol justo en medio del patio de mi casa, entonces es como que lo más que recuerdo de mi infancia. Y en la calle sería un río, era como un canal que pasaba justo detrás de la casa donde tenía pues mi mamá su vivienda y estaba un río en la parte de atrás y recuerdo mucho ese río que me transmitía mucha paz y pues como es una sola zona cálida donde vivíamos, pues me recuerda mucho mi infancia. En la parte de juegos, zona de juegos, sería eh, justamente jugar con los amigos y en la calle. Ajá, bueno, sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Nelly. También tenemos la manita levantada de Yasmín. Adelante, Yasmín. Sí, hola, buen día. Pues mi objeto es un libro. Yo tenía como 11 años y en una ocasión vino una prima de visita y estábamos revisando los libros que tenían en casa y encontramos el libro de los hornos de Hitler. Entonces ella lo vio y me dijo, no, ese libro no lo puedes leer, está prohibido, es muy malo, vas a tener pesadillas. Entonces, pues yo no tenía como ese hábito de la lectura y me guié por lo que ella me dijo, ¿no? Entonces ese libro fue así como de, escóndanlo, aléjenlo porque es malo, ¿no? Ya cuando crecí, pues lo leí y entendí a lo que ella refería de por qué era malo, ¿no? O sea, de lo que hablaba el libro. Pero eso es como mi historia, algo que me vino hacia ahorita a la mente, que les quería compartir. Muchísimas Gracias. gracias. Oigan, todas las participaciones que nos han dado han sido muy valiosas. De verdad que cada persona tiene siempre una historia que contar y de estas historias chiquitas que nos cuentan es algo que nos va a ayudar para el siguiente nivel. Agradezco mucho quien participó, quien no, lo podemos hacer para el siguiente nivel. Por cuestiones de tiempo no nos da la vida para que participemos todos, pero de todas formas es muy valioso. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hemos completado el primer nivel. Cada uno trajo un objeto y recordó cosas de la infancia y ahora tenemos un mapa donde encontramos puntos en común con otros compañeros. Veo que muchas personas recordaron libros, juegos, partes de la calle que les traía a recuerdos muy específicos y pues yo creo que podemos ver que en algunas cosas tenemos similitudes con las personas. Entonces, pues ahora es momento de que pasemos al nivel 2 que se llama Los Invasores. En el nivel uno ya miramos con ojos de niños, infantes, pero ahora en este nivel nos vamos a regresar hasta la actualidad. Ya no tenemos 10 años, ya tenemos, bueno, en mi caso 23, los años que ustedes tengan. Y pues vamos a mirar con los ojos de la historia actual. No sé si recuerdan los objetos de los amigos de González que les enseñaba al inicio y los testimonios de los objetos que les recordaba a su amiga, que no lograban entender por qué los formaban tan precisamente en la escuela, por qué veían ataúdes.
porque encontraban similitudes en el juego con algunas cosas de la vida real. Entonces, no sé si podemos recordar la explicación que les di al inicio sobre el juego de Space Invaders, donde decíamos que los tanques eran quien iban a eliminar a los marcianos. Y entonces, ¿por qué Nona Fernández hace alusión a todo eso? Bueno, pues les voy a contar la verdadera historia, la explicación de aquellas cosas que pues ellos no podían comprender. Y quiero que empecemos con 1970. Ahora estamos en 1970 en Chile. Quizás ya conocemos un poco de la historia de Chile por la sesión pasada. Sin embargo, ese era aproximadamente en 1918. Ahora estamos en 1970. Y entra el presidente Allende y comienza a postularse para entrar a la presidencia. Cuando entra a la presidencia, él establece un programa que se llama Programa de Unidad Popular. Este programa de unidad popular quería llevar a la sociedad hacia el socialismo, valga la redundancia, mediante una vía democrática y pluralista. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis porque yo creo que muchas personas podemos tener la duda de que, oye, Frida, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el comunismo? Yo no entiendo, es cierto que si el comunismo es porque yo tengo dos vacas y el gobierno me va a quitar una y se la va a dar a mi vecino que no tiene ninguna vaca, pues no. El socialismo, cabe aclarar que es una forma política de gobierno que hasta el día de hoy no se ha implementado en ningún país. El comunismo llega a ser una utopía para avanzar a la sociedad en un progreso. Sin embargo, lo que sí se ha puesto en muchos países ha sido el socialismo. El socialismo es un paso para alcanzar el comunismo, pero ese paso es grandísimo. Lo que busca el socialismo es buscar que la gente tenga las mismas condiciones de vida, buscar que todas las personas tengan acceso a una calidad de vida y a cubrir todas sus necesidades. Entonces, si el vecino no tiene sus dos vacas como yo, lo que va a hacer el gobierno es crearle las condiciones necesarias para que pueda tener las mismas vacas y las que necesite, ¿no? Siempre y cuando se cree la igualdad, todos tengan acceso a comprar sus vacas, a tener leche, a generar productos, todo eso, siempre y cuando lo quieran, pero las condiciones ahí están. Entonces, eso es básicamente lo que trata el socialismo, de nacionalizar las cosas para que todos tengamos acceso y beneficio del dinero, los productos, y todo lo que se produzca en el país. Ahora volvamos al programa de unidad popular que les estaba mencionando. ¿Qué era lo que buscaba este programa? La nacionalización del cobre, el banco, la reforma agraria, los derechos laborales, la mejora de la educación y la salud. Entonces, ahora ya todos podían tener acceso a la educación, todos podían tener acceso a la salud de una forma gratuita. Cuando hablamos de la nacionalización, hablamos de que no tenían que las empresas privadas tener que entrar al país, sin embargo, era el propio país el que lo iba a controlar y toda la población iba a tener beneficios de ello. Sin embargo, este programa de la Unidad Popular solo tuvo un éxito un año porque se salió de las manos, ya que no se pudo mantener porque la gente sí tenía más dinero, pero al mismo tiempo los precios bajaban. Sin embargo, el gasto público ya no era viable porque se gastaba más de lo que se invertía y de lo que se producía. Entonces, pues el gobierno se empezó a quedar sin dinero para poder invertir en la educación pública, en la salud, en los bancos, de los derechos laborales. Sin embargo, hubo un gran desequilibrio financiero porque pues la presidencia de Allende iba muy bien el primer año, pero la propia derecha era también quien estaba contribuyendo a que no hubiera el progreso en la sociedad. Y cuando me refiero a derecha, me refiero a
a las privatizaciones, a las empresas, y entonces pues obviamente ya no iban a tener beneficio de comprar de forma privada, sino que ahora ya iba a llegar el gobierno y iba a bajar los precios a una forma justa para que todos pudieran acceder. Y debido a esto, pues el gobierno, el pueblo empezó a sufrir una devaluación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no sé si han escuchado por ahí el famoso, ¿por qué no se imprime más dinero? ¿Por qué? Pues ¿por qué no? Si es tan fácil imprimir más dinero, solo impriman más dinero ya. Pues no, eso fue lo que pasó básicamente, que imprimieron más dinero y subieron los precios de los productos, pero no había productos. Entonces, si tú ibas a la tiendita, en vez de ver el stand con un montón de cajas de leche, pues solamente había 3 cajas de leche, y esas 3 cajas de leche, como la inflación había subido un 600,6%, ahora costaba 7 veces su precio normal, ¿no? Entonces, si la caja de leche costaba 20, ahora costaba 140 una caja de leche, y pues eran pocos productos, era un precio muy alto, y aunque tuvieras más dinero en tus manos, pues no alcanzaba. Y bueno, pues este gobierno solo duró 3 años, ya que tuvo muchas cosas en donde los propios opositores también les ponían el pie para que no progresara el propio país. Por ejemplo, cerrando empresas, haciendo paros de transporte, ocultamiento de los productos. Y por otro lado, Chile tenía un enemigo principal, que creo que lo podemos ver a lo largo de toda la historia, que es Estados Unidos. Estados Unidos creaba un bloque económico, le decía a los otros países que no invirtieran en Chile porque no iban a tener una ganancia, ya que Chile tenía tendencias comunistas y pues que no se podía invertir. La URSS sí invirtió en ese país y les ayudaba, pero pues también la URSS tenía sus propios problemas y no le fue posible sostener todo lo que estaba pasando. Y hubo consecuencias. ¿Y por qué no funcionó el socialismo? Si se lee en la teoría que el socialismo tiene la perfección, ¿por qué llevado a la práctica ya no funciona? Bueno, pues porque todo empezó de una forma muy rápida, donde se gastaba mucho sin generar. Aunado a esto, la intervención de Estados Unidos y la poca ayuda que le daba la URSS. Aparte, había un partido que cuando inició Allende, que podemos ver, em, un partido que cuando inició Allende se llamaba la Democracia Cristiana. Este partido ayudó mucho al inicio de su mandato. Sin embargo, cuando él queda en el poder, la Democracia Cristiana toma el bando siguiente, el de lo contrario, y entonces los empieza a atacar en vez de apoyar. Y bueno, este partido buscaba la ideología humanista, que todos tuvieran igualdad, pero a la hora de la hora se decidió ir por el poder y pues ya no había mucha igualdad. Después, para hacer como no del cuento tan largo de lo que pasó con Allende, los conservadores dijeron, ¿saben qué? Tenemos que sacar a Allende de alguna u otra forma porque esto no nos está beneficiando, no estamos obteniendo ganancias, entonces lo llevamos al Congreso, votamos para que se vaya, y pues esa va a ser la primera vía que tenemos aquí para hacer, ¿no? Entonces llegan en 1973, 3 años después de que él entra, y se vota para la cancelación del programa de Unidad Popular. Cuando se vota por este programa, pues para eliminarlo, pues claramente no gana en el Congreso. Y entonces los de la oposición dicen, bueno, pues ya que no lo pudimos sacar, tenemos ahora sí de dos sopas. O nos esperamos a que en 3 años sean las nuevas elecciones y que podamos postular a nuestros candidatos, o hacemos un golpe de estado y lo sacamos. Y entonces, pues, ¿qué creen que pasó? Pues llegó el golpe de estado. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis porque ¿cómo es que llega Augusto Pinochet cómo es que aparece en toda esta historia? Bueno, pues el jefe del ejército de cuando estaba Allende se llamaba Carlos Prats. Él, tras estas amenazas de que se fuera del gobierno junto con Allende, junto con todas las personas que eran simpatizantes de él,
pues recibió manifestaciones afuera de su casa y pues nadie del ejército lo apoyó y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, no puedo con esto. Y vio un candidato muy bueno, pero sin tener idea de todo lo que iba a pasar, que fue Augusto Pinochet. Y entonces Augusto Pinochet se queda al frente del ejército y pues ya parecía la jugada perfecta, oigan, porque pues ya tenían a una persona con un alto nivel, con ideas de eliminar el socialismo y que venía perfecto para el golpe de Estado. Entonces llega el 11 de septiembre de 1973 y empiezan a bombardear el Palacio de la Moneda, que es lo que conocemos ahora como el Palacio Nacional, ahora, bueno, aquí en México. ¿Y qué pasa? Eh, que había dos propuestas, son teorías, en donde dicen, bueno, Allende estaba dentro del palacio y le dicen, ¿sabes qué? Venimos por ti para que te entregues a nosotros y sufras las mismas cosas que van a sufrir tu pueblo y te entregues, o la otra es que te puedes ir de expropiado y nunca más aparecer. Y entonces, hay como muchas cosas en común que tienen los líderes políticos socialistas, que es no rendirse ante la causa, ¿no? No rendirse ante personas con poder que quieren imponerse. Entonces, una de esas teorías era que él se suicidó antes de entregarse al poder de Pinochet, y pues bueno, aquí podemos ver una foto de justo del suicidio, ¿no? Y entonces, en 1973, entra Pinochet, elimina la democracia, entró y dijo, yo mando aquí, se autoproclamó como presidente y se instauró en la dictadura, que duró aproximadamente 17 años. Sin embargo, hay que hablar un poco sobre la formación de Pinochet, porque él venía de una escuela llamada Escuela de las Américas, que estaba en Estados Unidos, cuya escuela preparaba a los mayores líderes para erradicar el socialismo en América Latina. Entonces, de aquí salieron dictadores, salieron políticos de oposición, y entonces, bueno, uno de ellos era Augusto Pinochet. ¿Y qué era lo que buscaba Augusto Pinochet con todo esto? Pues bueno, como ya les decía, erradicar el socialismo y implementar una forma de vida neoliberal. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo hacía para eliminar el socialismo? ¿Qué eran las cosas que hacía pues para eliminar esto? Bueno, pues apoyaba del ejército, y el ejército, bueno, hizo un golpe de estado claramente. El ejército irrumpía en las casas, en los trabajos, en las escuelas, y aquellas personas que estuvieran en contra, que tuvieran ideas progresistas de izquierda, eran llevadas en contra de su voluntad a estos estadios. Uno de ellos es el Estadio de Chile, y los llevaban ahí, los acumulaban y procedían a torturarlos y a matarlos. Todo esto por pensar diferente y estar en contra también de las cosas que estaban pasando y que estaba haciendo, ¿no? Eh, Posteriormente, un claro ejemplo que a mí me encanta de esta masacre es Víctor Jara. Víctor Jara fue un cantautor que cantaba música de protesta, para quien no lo conoce, chileno, obviamente. Entonces a él lo llevan al estadio y ya lo iban a eliminar. Sin embargo, él, para protestar, empieza a cantar y a tocar su guitarra. Y ya le dicen de que ya deja de cantar, ¿no? O sea, ya cállate. Y entonces lo que hacen para callarlo es que le cortan los brazos, y él, con todo el dolor, con toda la fuerza, siguió protestando, y ahora tenía su voz, y ahora cantaba en forma de protesta. Y lo que hicieron los militares fue cortarle la lengua para posteriormente matarlo. Y bueno, fueron 17 años de dictadura, pero por el otro lado también tenemos la oposición. La oposición, me refiero a que había gente que decía, oye, pero es que con Pinochet también estábamos mejor. Yo pienso que Pinochet nos llevó a una mejor calidad de vida,
y que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Chile. Y pues para ellos puede que sí, porque imagínense que no tenías acceso a muchas cosas alimenticias, productos, el progreso, a lo mejor la escuela de alguna u otra forma había subido su calidad educativa, pero ahora ya era privatizada, ya no era pública, la salud, y pues bueno, por ese lado hay personas que dicen que fue mejor su gobierno. También hay que pensar que pues no podemos ignorar tanta violación a los derechos humanos y las persecuciones y la eliminación de la democracia. Y bueno, ya para acabar con todo este contexto y todo lo que estaba pasando con la historia de los niños, llega el fin de la dictadura. ¿Y cómo es que acaba la dictadura? Bueno, es que en la Constitución de 1980, Augusto Pinochet pone un artículo que dice que sí se puede la reelección, porque él estaba muy confiado de que la gente iba a volver a votar por él. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues error, no volvieron a votar por él y salió del poder, entró un nuevo presidente y bueno, pues desde que acabó su dictadura hasta el 2006, que no tiene mucho que murió, pasó sus años con acusaciones, con demandas, pero pues nunca lo juzgaron porque siempre estaba como con esta cosa de que estaba enfermo, ¿no? Entonces vivió en libertad hasta sus 91 años que se murió. Y así fue como acabó la dictadura chilena. Entonces, bueno, pues espero que no haya sido un poco tediosa esta parte de la historia. De verdad es que es muy interesante. Por cuestiones del tiempo no pude ahondar más, ya que es un tema que ha durado 17 años con cosas tan grandes, con cosas tan específicas que necesitaríamos demasiadas clases para abarcar este tema. Y bueno, ahora que ya pensamos todo esto, que vemos todo esto, un claro ejemplo de lo que estaba pasando con estas persecuciones es que no sé si recuerdan a González, a su tío, a su papá, que de repente dejaron de ver a González. Bueno, pues aparece el caso de los degollados. Este caso de los degollados fueron tres personas, maestro, sociólogo, político, que, que fueron masacrados. Y entonces en las noticias sale que que ya, o sea, 10 años después de ese caso sale que ya se estaba juzgando a las personas que los habían asesinado. Y entonces así como que en la pantalla aparece un hombre cuyo brazo tenía un brazo de madera. Al lado estaba el tío de González, que era el amigo de los niños, y en donde se había llevado tal suceso había sido en un carro rojo. Entonces, bueno, ahora que sabemos esto, ya quizás podemos tener una idea de por qué González no volvió a su escuela y por qué se tuvo que ir a vivir a otro país. Y bueno, o sea, básicamente Nona Fernández, la autora de este libro, se inspira en tal caso en la dictadura chilena, en este caso de los degollados, que realmente sí pasó, y crea este maravilloso cuento. ¿Y por qué se inspiró en todo esto? Bueno, porque una de sus amiguitas sí tenía un papá que pertenecía al ejército y que sí participó en todas estas masacres y esto fue algo que traumatizó y quedó muy marcado en las infancias de sus amigos y de ella, de la autora. Entonces, ahora que ya tenemos noción de todo eso, pues podemos recordar a Zúñiga, podemos quizás entender un poco de por qué la formación tan perfecta en el liceo, cómo se creaba esta preparación en las escuelas, el cuento de Space Invaders, cómo tiene relación en que son los propios militares quienes intentan asesinar a los marcianos. Por eso yo en el título anterior les ponía tanques versus marcianos o marxianos, ¿no? Como haciendo alusión justo al videojuego. Podemos entender qué pasó con el brazo de madera, los ataúdes, porque pues eran tantas las masacres que era muy normal ver esto en la calle, el carro rojo, las cartas.
Y bueno, pues muchas cosas que no entendemos de pequeños quizás pueden tener una explicación grande y dolorosa, pero creo que sí ha sido un tema muy difícil y les propongo que ahora nos toque a nosotros pasar a la actividad, que pensemos en todo esto que pasó y que volvamos a los objetos que nos habían mencionado ahorita. Ya mencionamos libros, mencionamos el temblor, yo les contaba un poco de los cabellos, de lo que había pasado. Alguien por ahí contaba, ay, alguien por ahí contaba como las cosas. Ya, alguien por ahí contaba como las cosas que había pasado en la infancia, el río. Entonces, me gustaría que trajeran a la mente otra vez esos objetos y quizás aquellas cosas que no le teníamos una explicación de cuando éramos niños, ahora que somos adultos, ya lo podemos ver desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, me gustaría que me ayudara quien participó y quien no participó, que quizás traiga a la memoria otra vez ese recuerdo, ese objeto y se anime a participar ahora sobre cómo aquello que cuando éramos pequeños no entendíamos y ahora que somos adultos, cómo le llaman a eso que estaba pasando. ¿Eso que vivieron le pasaba a ustedes o solo les pasaba o les pasaba a alguien más? Por ejemplo, alguien mencionaba sobre es que de repente llegaba ropa del otro lado y entonces como que a lo mejor no entendían por qué llegaba ropa del otro lado, pero ahora que son grandes, ¿cómo le llaman a eso, no? ¿Por qué los señores no nos querían devolver nuestra pelota cuando jugábamos? ¿Por qué no nos explicaban qué era lo que había pasado en el sismo? Entonces, no sé quién quiera participar ahora que ya tienen una perspectiva de adultos de ese recuerdo. Ya tenemos por aquí algunas manitas levantadas. Adelante, maestra Graciela, te escuchamos. Sí, bueno, ya los había saludado, creo. Bueno, a mí me recuerda otros libros que hablan sobre lo mismo y yo, bueno, como adulta, que ya era en el 1971, pues lo sufrí junto con el pueblo chileno, recordaba esto, pues justamente de Víctor Jara, toda la represión que hubo. Y bueno, me recuerda a otros libros que hablan de lo mismo. Bueno, desde luego está La Casa de los Espíritus, que luego se hizo película, que ese libro lo he leído varias veces porque me gusta y entonces ahí se habla también de la represión que hubo. Y hay otro libro, también este texto infantil que se llama La Composición de Antonio Escármeta, que justamente habla de la represión en Chile, del golpe militar, de la dictadura. Y es muy bonito cuando participé en la preselección de libros de biblioteca de aula y de biblioteca escolar. Los seleccionamos, entonces deben de estar en las escuelas, entonces se los recomiendo. Y bueno, yo ahí para ese libro también hice algunas estrategias, por ahí las tengo escritas, se las puedo compartir después, pero una de las estrategias que previamente investigaran lo que quería decir dictadura, porque ahí también los niños se cuestionan eh, qué es dictadura, eh, por qué se llevan a las personas, los militares, y luego desaparecen y dicen, es que está en contra de la dictadura, pero tú sabes que es dictadura, entonces por eso una de las estrategias es que investiguen primero qué es dictadura. Entonces ese libro pues lo podemos trabajar con los niños. Y bueno, sí, pasó todo esto en Chile. eh, Como dijo bien Frida, pues también la intervención de Estados Unidos para que eh, se promoviera la dictadura, el golpe militar, como en otros países, como en Argentina.
y fue una época de desgracia para estos pueblos. Se acabaron pues todas las prestaciones sociales. Todavía lo estamos viendo, desafortunadamente, el avance de la ultraderecha en el mundo. En Chile, pues ahora ganó Prats, que pues ya vemos sí fue Chile, ¿verdad? Su programa de gobierno, pues que es también acabar con las prestaciones sociales. Estamos viendo en Argentina con Milei las represiones que hay todos los días contra los jubilados, acabar con la educación pública. Eso es la derecha y la ultraderecha. Entonces, creo que estos libros pues son muy buenos para ir haciendo conciencia también en los niños, en los jóvenes, de lo que significa la derecha, la ultraderecha y pues acabar con, decía, con todas las prestaciones sociales. Entonces, bueno. Y bueno, sí, hay un gobierno socialista que lo declaró socialista Fidel Castro, que apenas fue su centenario del natalicio de él. Y ahí, bueno, todo en favor del pueblo, la salud, la educación, todo gratis. Pero, pues justamente el bloqueo que sufre desde hace, no recuerdo cuántos años, 60, eh, que hace el bloqueo criminal y que ha endurecido Trump ahora, pues, provoca, pues, justamente que una crisis en el pueblo. Entonces, bueno, pues no, que ustedes conocen de historia y también la han vivido, así es que no quiero ahondar más de eso, pero bueno, eso me hizo recordar este cuento que creo que, digo, no lo conozco porque no nos llegó en la colección, no sé si se pueda conseguir ahí en las librerías del fondo. Voy a tratar de conseguirlo o a ver si nos los comparten completo para poderlo trabajar con los estudiantes normalistas para que a su vez pues promuevan este tipo de libros con los niños. Bueno, muchas gracias. 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 Damos Eh, la palabra a la maestra Elena. Sí, perdón, nada más me Sí. gustaría agregar con respecto a la pregunta que nos hacía la maestra Graciela sobre si el libro se puede conseguir. Sí, es parte de, aunque estaba inscrita, bueno, incluida en la colección 25 para el 25, ya hace algunos años, por lo menos unos 4 o 5 años, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección popular. Entonces, Space Invaders también lo podrían encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica en esta colección. Tiene un costo de 40 pesos, es relativamente accesible. Y pues bueno, esta es una de 2 obras que ha publicado el Fondo de Cultura en torno a la obra de Nona Fernández. Y ahora sí, muchísimas gracias. Creo que Elena, maestra Elena, bienvenida. Buen día. Muchas gracias, Yesenia. Buenos días a todos y a todas, ya tardes más bien. Bueno, hablando de objetos, ¿no? Regresando al tema de los objetos, creo que también debemos tener una memoria, ¿no? Una memoria histórica, todos los mexicanos. Son momentos de volver a regresar al pasado y resignificarlo. Mi objeto de niña era unos dulces de miel. Esos dulces de miel me recuerdan que en algún momento yo no sabía por qué mi mamá estaba tan apurada en buscar unos dulces de miel. Y ahorita al tiempo recuerdo que porque mi hermano estaba en una huelga de hambre. Y una de las cosas que los huelguistas tienen que tomar son dulces de miel. Entonces mi mamá estaba muy apurada, muy afligida, muy preocupada porque mi hermano ya llevaba 11 días de 11 días de estar sin alimentos, ¿no? En huelga de hambre. Fuimos a verlo y
en las instalaciones, creo que era la Secretaría de Recursos hidráulicos, algo así. Estaban ahí y ya había un chico muy joven, también con veintitantos días de huelga de hambre. Estaban luchando por sus derechos, estaban tratando de que no les quitaran sus trabajos, ¿no? Había muchísimas injusticias en ese tiempo. También eran los tiempos de Pinochet, digo de Pinochet, de aquí de Durazo en el país. Y bueno, pues como ustedes recuerdan, era una policía también bastante, un tanto, como la de Pinochet, ¿no? El mismo ejército tenía ya un plan, ¿no? De seguir a todos estos políticos que estaban destruyendo, pues toda la economía del país y dándosela a los extranjeros. Y entonces, todos los recursos del país. Entonces, por eso luchaban entre ellos mi hermano y este chico. En la madrugada estalló un carro, metieron una bomba a uno de los automóviles, lo estallaron para desestabilizar a los huelguistas de hambre, solamente, por supuesto que principalmente al líder, que era el chico que llevaba veintitantos días. Entonces, pues no hay que olvidar también nuestra historia, ¿no? Yo aquí regreso porque son tiempos importantes. Estamos en unas transformaciones, estamos en resistencia, yo diría, ¿no? Todos los que nos formamos en esa época y empezamos a ver de qué se trataba, cómo es que se habían apostado todos estos gobiernos, de qué manera Estados Unidos estaba incidiendo en toda América Latina, todas estas cosas que siguen pasando y que ahora se quieren disfrazar de democracia y demás, pues sabemos que no existe, ¿no? Tal, que viene toda eh, toda una perversión de destruir, ¿no? Estamos viendo actualmente todos los países de Latinoamérica donde se están apostando gobiernos de ultraderecha y en Europa también. ¿Y qué es lo que persiguen, no? ¿Y cuál ha sido la historia de estos países en cuanto la ultraderecha está gobernando? ¿No? Se violan inmediatamente los derechos humanos. Entonces, yo quisiera que pensáramos, ¿no? Y ahora mi metáfora es por qué mi mamá buscaba esos dulces de miel, pues era buscar un poco de esa sustancia dulce para tiempos difíciles. Nada más sería eso. Gracias. Gracias, Elena. De verdad es muy fuerte todo lo que nos cuentas y que hay mucha gente igual de valiente que protesta por sus derechos y que todas estas historias son muy valiosas y muchas gracias por compartir esta vivencia. Ahora Mm, tenemos la participación de iPad. Sí, hola otra vez. Bueno, pues ahí fue el recuerdo de la ropa y que yo no entendía cómo es que llegaba esa ropa, la amada del otro lado. Y cómo es que se empieza a perder, digamos, el mercado interno, la venta de las pequeñas empresas o de empresas mexicanas empiezan a tener pérdida en cuanto a ventas de ropa. También recuerdo que se hace un mercado negro de ropa usada. Estando recordando ahorita en donde mucha gente asistía y sacaron muchos reportajes de esos lugares donde asistían a comprar esa ropa. Entonces, pues, las empresas empezaron a cerrar. Recuerdo que había una empresa que era mexicana que se llamaba Vagabond, vendían suéteres y ropa. Esa empresa resistió, yo creo que hasta por los 90s
y de ahí cerró y ya jamás se pudo recuperar, entre muchas otras. Pero, por ejemplo, haciendo esta remembranza con la situación de Chile, de alguna manera nosotros ahorita estamos viviendo una crisis de diferentes formas. Estamos hablando de madres buscadoras y padres buscadores a los cuales les han privado de la libertad a sus hijos, de un negocio para reclutar chicos para trabajar en recolección o venta de estupefacientes, de alguna manera represión también al decir o al expresar cosas que no se quieren escuchar. En aquel entonces también recuerdo que fue pues el EZLN también, que se creó más o menos como por el 83, pues en la parte de Chiapas, y fue para defender las tierras, que desde toda la historia de México se ha tratado de tener esa defensa sobre las tierras. Se hizo una reforma agraria. Yo estuve trabajando en algún momento en reforma agraria y la verdad, o sea, los casos muchas veces de la repartición de tierras o de toda esta parte que les sustrajeron de una manera ilegal, pues no les permitió recuperar hasta la fecha lo que les pertenecía o sea, mal habido. Eh, pues las editoriales, ahorita hay otra pequeña editorial que pues acaba de irse a cierre y que de alguna manera hemos pasado por miles de cosas, tal vez no a la vista de todos como en Chile, ni tampoco probablemente visiblemente como en Chile, porque a mí se me hace cruel sacar a los presos políticos y amordazarlos y aventarlos al mar vivos, o sea, literal, era lo que hacían. Entonces, aquí, pues es una privación de la libertad, que no, ¿por qué? No se sabe, pero que se tiene intuido. Aquí se dice, pues no es que el narco esté inmiscuido, pero todos sabemos que es el narco, pero pues la realidad es que el gobierno no les da grandes esperanzas ni escucha a esas personas y dicen, pues ¿para qué los quieren si ya están perdidos? Todo el mundo necesitamos llorar a un muerto. La persona que comentó del sismo, yo para ese entonces iba a cumplir 15 años. Y aquí en San Antonio Abad, porque siempre he vivido cerca del centro histórico, hay una empresa de óptima ahorita. Todo eso estaba lleno de ataúdes. Ahí olía a muerto. Eran las fábricas de ropa. Eran las fábricas donde las costureras literalmente quedaron encerradas, quedaron atrapadas porque quien les daba el trabajo las encerraba para que no se salieran, no perdieran el tiempo. Eso también es represión y cosas que uno no entendía, pero que la curiosidad de ser una niña adolescente te lleva a querer ir a ver qué era lo que había ahí, cómo es que estaba todo. Y tú veías a las costureras que estaban fuera, que habían librado no morir en el sismo, esperando a que sacaran a sus muertos y cocinando para dar de comer a los que estaban ahí esperando. Pero no obstante con eso, y algo que yo no lo leí hasta después de y que me hizo consciente de eso, es que en la noche yo iba a dejar mis guías a la secundaria porque nos daban para estudiar con guías. Y esas guías yo las iba a entregar y nos íbamos de curiosos. En esas idas de curiosa, vi cómo esos rollos de tela se deslizaban y empezaban a bajar unas máquinas que yo también
en ese entonces pues veíamos que eran máquinas, pero no teníamos, o sea, como de qué eran, unas sí de costura y otras pues ni idea para qué servían, pero, pero eso lo hacían. Y al final, pues ese olor a muerto que despide, o sea, lo tengo ya muy conocido, pero pero son cosas que seguimos viviendo, que seguimos teniendo y que como sociedad pensamos que hay todavía esta parte de elección y no, o sea, esto pues es todo un juego de dinero y de economía más que de de esa parte que nos hacen creer que nosotros vamos a las urnas a elegir. Yo a veces quisiera ya no, eh, digamos, hacer esa actividad porque siento que nada más nos ven la cara de la izquierda, de la derecha, de donde sea. Creo que ahorita ha sido también más visible por los medios, por toda esta tecnología que nos hacen tener más visibles las cosas que antes se podían callar, matando al que lo decía o desapareciéndolo en discreto, como fue en la época del Negro Durazo. Pero, pero pues se repiten las historias, se vuelve a pasar una, otra y otra, y en algunas con gran similitud, pero creo que lo volvemos a repetir, lo volvemos a hacer cíclico y no comprendemos. Ha cambiado también nuestra manera de ver la biodiversidad. En lugar de plantar un árbol que nos puede servir para la sombra, para el oxígeno, para la vida misma, los talamos por tener un anuncio publicitario, por darle vida a mi negocio. O sea, yo lo veo en la colonia donde vivo. Entonces, eso, creo que ha cambiado mucho. Los valores, le damos más valor a lo económico que a lo que nos puede servir a lo largo. O sea, sí, la economía es muy importante, pero también es importante la salud, la vida, la tranquilidad. Y creo que eso nos falta darle como el énfasis. Gracias, es todo. Muchas gracias por compartirnos toda esta reflexión y vamos construyendo memoria. Ahora damos la palabra al maestro Jorge Alfonso. Adelante, le escuchamos. Gracias. Mire, verdaderamente el tema es muy amplio y quiero hacer una aclaración muy pertinente. Ustedes recientemente hablan de, pues por su edad, de este periodo, pero les he de decir que el que les habla tenía, cuando tenía 10 años, era 1956. La niñez por la que nosotros atravesamos, en particular el que les habla, fue una niñez feliz, porque ciertamente nos podíamos divertir, pero existían límites. Siempre había límites para los carteles, había límites para nuestro comportamiento, había límites para nuestros juegos. Sin embargo, podíamos pasarla bien. Yo la pasé muy bien en la infancia. Obviamente va uno avanzando en la vida y va teniendo otras necesidades, otras inquietudes. Llega uno a la adolescencia. Cuando Nona Fernández está escribiendo este material, yo ya tenía casi 30 años. Y entonces les puedo decir que mucho de lo que ella escribe como activista, porque no tan solo es
es escritora, sino activista igual, y su hijo y sigue el mismo camino, y pareciera que están viviendo la misma situación. Quiero ser puntual en que ese comportamiento de hoy, del que tanto nos quejamos, es producto de nosotros mismos. Si como generación no supe conducir a los más pequeños y que ahora son adultos, adolescentes, ¿por qué me quejo de la delincuencia? Si nosotros estamos creando pequeños delincuentes, porque no sabemos poner límites, porque desde la casa no ponemos límites. Antes nos gritaban los papás a tiempo para tener un hijo del que no se tuvieran que arrepentir cuando fuera adulto. Entonces, a veces nos quejamos, pero tenemos que hacer una mirada retrospectiva y ver qué hemos hecho para que este mundo se esté manifestando de esta manera, o la gente que vivimos actualmente nos estemos manifestando de esta manera. Voy a platicarles una anécdota precisamente con un ciudadano chileno que por cuestiones gubernamentales de asilo político, lo que ustedes quieran y manden, llegó a mi trabajo, a donde yo estaba trabajando. Él trabajaba en el departamento de consumos internos. Un hombre sereno, unos 65 de estatura, complexión delgada. Bueno, no muy delgada, pero se le veía al hombre, como nosotros vulgarmente llamamos, se le veía macizo, no un hombre cuarentón, no, cuando yo tenía menos años que él. Sin embargo, en su trato era muy cordial y resulta de que con el tiempo me entero que era un exiliado chileno, pero no molestaba a nadie, muy calmado, más bien yo a veces era demasiado bromista con él. Jugábamos y compartíamos una afición por las damas chinas, por ejemplo, y nos pasábamos un buen rato compartiendo. ¿Por qué les platico esto? Porque ese personaje a mí me platicó exactamente lo que había pasado o estaba pasando en su país. Y tuve una mala experiencia con él porque le llegué de sorpresa a la parte de atrás de su cuerpo, lo agarré por los hombros, lo tomé de los hombros. Cuando hice eso, no supe en qué momento me atrapó, me volteó, me sentó y estuvo a punto de lastimarme severamente en actitud de ahorcamiento. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Dice, no me vuelvas a hacer eso, porque eso me lo hicieron muchas veces y son muy pocos los que han vivido para contarlo. Yo soy ingeniero y soy especialista en explosivos. Estoy aquí porque el gobierno de México me dio asilo. No quiero revivir eso y no quiero volver ni a que me toques, ni a que me preguntes, ni a que me cuestiones mi proceder. La dejamos así, seguimos jugando, damas chinas. Entonces yo reflexiono y digo, ahora soy adulto. Lo de los juegos que les platiqué es porque verdaderamente siento que estaba bien, no tenía uno que andar tirando las cosas fuera de nuestro espacio para jugar, porque pues había otras gentes, había un asilo en la parte de atrás, una iglesia, y bueno, había que tener orden
comportarse. Cuando yo andaba en la calle a las 11 de la mañana y me topaba una persona mayor, me preguntaba, hey, jovencito, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted debe estar en la escuela. No, señor, es que yo ayudo a mamá en las mañanas porque yo estudio por las tardes. Ah, bueno, ¿y dónde vive usted? No, que aquí adelante. Ah, bueno, pues vaya usted para allá, yo al rato voy a platicar con su mamá. Los letreros decían picardías, ya estaba inmediatamente clausurado ese letrero. Había orden. ¿Por qué no lo continuamos? Nos quejamos de la falta de valores, pero si nosotros mismos no ponemos valores en nuestros hogares, somos cada vez más permisivos. Ahora el hijo tiene que ser el amigo. Oye, no, yo no soy tu amigo, soy tu padre. Soy más que eso. Me puedes ver con cariño, con confianza, decirme lo que tú quieres, pero debe haber un respeto, ¿sí? Ahora es muy fácil. Las muchachas se casan y cuando tienen uno o dos hijos y tienen un compromiso por la tarde, van con la abuela y le dicen, mamá, ahí te dejo a los muchachos porque me voy con las amigas, regreso el martes. ¿Qué es eso? ¿Para qué los tuvieron? Para pasárselos a los abuelos. Y luego quieren que los respeten. ¿Van a respetar más a los abuelos que a sus padres? ¿Sí me explico? Entonces, a lo mejor me salí del contexto, pero donde yo quiero llegar es que cada sociedad tiene su propia problemática y si coincidimos en ella es porque vivimos en un espacio común y debemos respetarnos unos a otros. Entonces, esto que cuenta la activista Nona Fernández, pues no es más que el reflejo del sistema capitalista, porque el que hemos vivido, porque Nixon y Henry Kissinger, pues no estaban de acuerdo en cómo estaba llevando Allende a su país hacia el socialismo. Entonces, cada quien en nuestra vecindad tenemos problemas con ese gran vecino, ¿no? Que no sé quién dijo una vez que lástima, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pero puede no tener razón. En la actualidad llevamos una relación más o menos, armónica, pero no me quiero desviar, porque este tema da para mucho y se queda corto, Sí. que espero no haber sido, insensato con mi comentario. Muchas gracias. No, para nada, Jorge. Todas las participaciones aquí son muy valiosas y muchas gracias siempre por participar y compartirnos esta vivencia del compañero que tuvo. Creo que tener experiencias así tan cercanas verdaderamente nos abren el panorama de la vida de una forma diferente. Tenemos algunos comentarios, ya vamos a leerlos un poco rápido para que ya casi estamos por terminar, nada más para no dejarlos eh, ahí olvidados. No sé si me pueden ayudar mis compañeras con algunos comentarios para escuchar lo que otras personas también aportan. Sí, Sí, retomo, Adriana, adelante, Lau. adelante, perdón. Adriana nos escribe, yo recuerdo que mi hermano iba en la preparatoria 9 Pedro de Alba y ya no quería ir. Peleaba con mi papá porque quería ir a defender la lucha estudiantil del 68 y mi padre se lo impidió porque le dijo que él no había tenido un hijo para que se lo mataran, que el ejército entraba a los hospitales, en especial a la Cruz Verde, y se llevaban a los heridos y los desaparecían, que los metían a los crematorios y fue una época muy triste ya que mi hermano estaba amordazado, lloraba por los muertos.
Wow, qué complicado. Creo También que por acá retomo el comentario del maestro Juan Diego González, que tuvo que abandonar la sesión, pero nos dejó por aquí un pequeño comentario. Pasos, infinidad de pasos en tropel. Era de madrugada. El sonido de los pasos y la orden. Allá va, no lo dejen ir. En ese entonces, mi casa estaba pegadita a un pequeño callejón que servía de pasada a todas las personas que se dirigían a la calle principal o al mar, o bien a quienes regresaban a su casa en el antiguo barrio de pescadores. No era la primera vez que los pasos de las botas militares me despertaban en medio de la noche. Mi madre se asomó desde su recámara y escuché la voz de mi padre. ¿Cómo están los chamacos? Siguen dormidos, dijo mi madre y cerró la puerta. Mis hermanos estaban dormidos. Ya había visto varias veces a los soldados con sus botas brillosas y sus enormes fusibles, escuadrones de 8 a 10 militares que rondaban el barrio casi todos los días durante los veranos. La pesca bajaba drásticamente los días de calor y los pescadores, empujados por el hambre de sus hijos, salían de noche a capturar camarón, una especie prohibida e ilegal de los meses de mayo a septiembre. Los soldados vigilaban los muelles y los lugares de reunión de los pescadores, los perseguían por tratar de sobrevivir. El sonido de esas botas era una persecución a un pescador. Trataba de volver a dormir. Sabía que nadie podía hacer nada. Esta, pues bueno, también es testimonio. Y por acá nos comenta Erika que esta frase la dijo Porfirio Díaz. Supongo que, bueno, es en relación a pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y también por acá nos aclaran que seguramente se puede atribuir a Nemesio García Naranjo esta frase. También tenemos otro comentario de Nelly Xochitl que nos comenta que el recuerdo que tiene fue el árbol en casa porque estaba en medio del patio y se puede decir que recuerdo mi infancia feliz, representa para mí la libertad y la naturaleza, mientras que el río en la parte de atrás de la casa y en la calle a mis amigos, cuando jugaba en la calle, me queda la reflexión de que estamos acabando con la naturaleza, porque hoy en día ya no existe ninguno de los objetos antes mencionados, ya no está el río, no está el árbol, este se cortó para construir y ya no hay niños jugando en las calles, solo se ven los carros en las calles, no hay río, se secó, no hay nada, solo quedan los recuerdos. gracias, Jess, por leer los comentarios. Creo que cada historia de vida tiene su dificultad y también yo creo que en estos momentos, al contar todo eso, también pensamos en lo que ya no está, ¿no? Aquellas cosas de cuando éramos niños, como, bueno, o sea, sí, yo no había pensado en la naturaleza, ¿no? Cuántas cosas hubieron y que quizás la propia sociedad, el cambio climático han ido desapareciendo y que aquellos lugares tan preciosos donde la gente solía ir ya no están y creo que también el recuerdo a veces es doloroso o es muy fuerte. Muchas gracias a todos. Esta fue un nivel muy, muy enriquecedor. Bueno, o sea, para quien no pudo tener oportunidad de participar o quien no decidió hacerlo, no pasa nada. Por cuestiones de tiempo, ya no vamos a hacer lo que sigue, pero aún así los invito a que ustedes en sus reflexiones, en sus espacios libres, en sus momentos consigo mismas, podamos escribirle una frase a ese niño, a esa niña que fuimos cuando vivíamos todos esos momentos y quizás de alguna forma reconciliarnos, abrazar ese recuerdo, volver a vivirlo, porque es algo que nos constituye hoy como las personas que somos, ¿no? Y que nos ha formado. Y bueno, pues ya para pasar al nivel 3 porque ya nos corre el tiempo, hemos completado el nivel 2. Quizás algo cambió, los recuerdos que compartimos en el uno ahora tienen un nombre, un contexto, quizás ya no sentimos las mismas emociones de incertidumbre, de duda, ahora ya de adultos lo vemos diferente y quizás duele menos, quizás nos alegra más, eh, pero pues aún nos falta un nivel que ya es muy, muy cortito
Y es el último, y no por ser el último es menos importante, porque no basta con recordar, no basta con entender, sino que todas esas vivencias que hemos tenido, yo creo que son importante compartirlas con los demás. Es importante porque a lo mejor alguien más puede estar pasando por lo mismo y, y bueno, se puede sentir identificado con nuestras historias. Entonces, para este nivel, lo único que les voy a pedir es que les vamos a mandar por el chat un Padlet, un espacio para que ustedes puedan integrar alguna canción, alguna película, algún libro o alguna expresión artística u otras cosas. Ya por ahí nos comentaba una maestra, ¿saben qué? Yo tengo una actividad para trabajar la dictadura y ese me ayudó mucho con mis alumnos porque no entendían qué era la dictadura y me funcionó. Bueno, pues si gusta lo pueden compartir ahí. Oye, Frida, ¿sabes que yo tengo por ahí, escuché un libro sobre el sismo y me ayudó a abrazar ese recuerdo? Bueno, pues nos lo pueden compartir ahí también, una canción. Ya por ahí yo les compartía, obviamente, el libro de Space Invaders. Les compartí una canción de Víctor Jara, que esta canción, bueno, se llama El derecho a vivir en paz. Esta canción viene inspirada en la guerra de Vietnam, sin embargo, se adoptó como un himno chileno. Y aunado a eso, fuera de lo chileno, también les agregué un cuento que se llama Las Mil Grullas, que es una perspectiva de unos niños que viven bajo la bomba de Hiroshima en ese tiempo. Y bueno, espero que les pueda ayudar para algún momento, alguna situación en las que no encuentren respuesta y se puedan acercar a ese espacio. Entonces, bueno, no sé si ya tuvieron oportunidad de abrirlo. Quien no tuvo oportunidad lo puede hacer si quieren, terminando la sesión, pero sí es muy importante para que pues todos podamos compartir em, estas cosas que nos han significado, que nos han servido y para tener una memoria colectiva. Y pues ya por último, bueno, aquí está eso, justamente lo del espacio, la película, canción, imagen, poema, elemento artístico, que nos ha ayudado a atravesar este tipo de cosas, este tipo de experiencias, aquellas que contamos y aquellas que no hemos contado, pero aún tenemos ahí en nuestros recuerdos. Y pues bueno, hemos completado los niveles, los 3 niveles que pues sin duda nos han atravesado por muchas otras cosas. Esta sesión hemos visto que nuestra historia no está formada únicamente de grandes fechas y acontecimientos que vemos comúnmente en los libros, sino que son nuestras pequeñas historias que forman la historia grandísima. Tenemos perspectivas diferentes de ver toda la vida, de ver sucesos así tan impresionantes, porque yo creo que la historia grande es contar que hubo un sismo del 85, pero cada uno de ustedes vivió ese sismo diferente que puede contribuir y que todo eso es lo que forma la gran historia. Y bueno, pues, ¿qué pasa cuando juntamos todas nuestras situaciones personales? Pues se crea la memoria colectiva que pues ha sido muy, muy valioso en esta ocasión. Y pues hemos terminado, espero que les haya gustado mucho la sesión, quizás fue un poco tediosa, quizás fue un poco emocionante, tuvo mucho de todo. Pero muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que están ahí quizás en el silencio, pero que están atentos, que piensan, que se cuestionan. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Frida, y a todas y a todos por habernos acompañado el día de hoy. Me gustaría de manera muy rápida, Frida, si tienes la oportunidad de compartirnos el tablero de Padlet para que podamos ver lo que ya nos compartiste ahora y todas y todos vayamos viendo cómo podemos ir dejando por ahí nuestras recomendaciones. Así que vuelvo a compartir por aquí el vínculo de Padlet para que puedan si no el día de hoy, pues tengan la oportunidad
de revisar qué más cosas hay y que puedan volver a este tablero si en algún momento quieren aplicar la actividad con sus estudiantes. Ya por aquí hay varios recuerdos, canciones, algunas películas, bueno, algunas películas, y por ahí también les dejamos una entrevista con Ona Fernández, donde platica alrededor del minuto 2:25 un poquito sobre por qué escribió esta novela, ¿no? Que ella decía que al principio lo había pensado como un cuento, pero de repente se alargó, se alargó, se alargó, hasta que se convirtió en esta pequeña novelita. También les compartimos, esa sí fue autoría mía, una recomendación de este libro, creo que no se alcanza a ver. Bueno, es Ser como ellos, y a mí me hizo mucho sentido porque en la primera parte del libro vamos recordando o vamos viviendo a través de los recuerdos de los 8 protagonistas de Space Invaders, y ellos nos cuentan esos recuerdos pequeños que tienen del colegio, de la primaria, y la incesante metáfora escrita por Eduardo Galeano en este libro de Ser como ellos, habla un poco en torno a por qué escribió su libro llamado Memoria del Fuego, y me gustaría leerlos como un poco tratando de cerrar como corolario esta sesión, esta segunda sesión, y bueno, dice lo siguiente. La incesante metáfora. Lo descubrí en algún libro, cuando las esclavas negras huían de las plantaciones de Surinam en el siglo XVII, llenaban de semillas sus frondosas cabelleras. Al llegar a los refugios de los cimarrones en la selva, sacudían la cabeza y fecundaban así la tierra libre. Memoria del Fuego cuenta 1000 momentitos de la historia, momentitos como este, reveladores de la maravilla o el espanto de la aventura humana en América. Porque toda situación es el símbolo de muchas. Lo grande habla a través de lo chiquito y el universo se ve por el ojo de la cerradura. La realidad insuperable, poeta de sí misma, habla un lenguaje de símbolos. Yo empecé a escribir la trilogía el día que me di cuenta de algo que me resulta, ahora, evidente de toda evidencia. La historia es una metáfora incesante. Y para mí era importante compartirles este breve texto de Galeano porque sin duda cada una y cada uno de nosotros tenemos maneras de recordar lo que vivíamos, lo que nos pasaba, y creo que esta posibilidad de escucharnos, en primera instancia lo que nos permitió hacer fue un cruce de generaciones. Algunos de ustedes que nos dicen, bueno, me va a delatar mi edad, o que hayan podido vivir esos momentos que nosotros ahora, que Frida como una de las generaciones más jóvenes que está participando en esta sesión, puede leer únicamente a través de los testimonios, ver algunas imágenes, etcétera, pero ustedes, quienes nos compartieron, la maestra Chela, maestra Elena, maestro Jorge Alfonso, por acá se me pierde el nombre de la otra maestra que nos compartió su testimonio. Bueno, ustedes lo que pudieron hacer es, Liliana, maestra Liliana, nos pudieron compartir esta visión, y no es lo mismo leerlo en un libro, donde a veces también depende de quién lo escriba y qué libro es el que esté más a nuestro alcance, podemos ver una perspectiva, pero ustedes al vivirlo como sociedad tienen una dimensión humana distinta, y así es como podemos reinterpretar y podemos sentirnos cercanos de ese dolor que atravesamos como humanidad, como Latinoamérica, como humanidad en general, que podemos estar sometidos a diferentes presiones desde lo cotidiano hasta contextualizarlo. Y creo que es también parte de hacia dónde tira ahora la perspectiva sobre la que se asientan los principios sobre los que se asienta la nueva escuela mexicana, que es tratar de retomar los contextos sociales para comprender el lugar que ocupamos en nuestra sociedad y entender desde dónde venimos. Yo entender, por ejemplo, que soy una mujer de la Ciudad de México, de Xochimilco, y cómo eso puede ayudarme a entender cosas que a lo mejor antes no veía. Entonces, cierro con esta reflexión. Les invito a que todas y todos compartamos alguna reflexión en este tablero,
y pues bueno, ahí estará disponible para quien lo necesite en algún momento. Venir a revisar estas recomendaciones. Y bueno, pues les hacemos la invitación cordial para la próxima sesión, que será el próximo miércoles 26 de agosto. Vamos a cerrar con esta sesión de tres primeras reuniones que tenemos y posteriormente vamos a tener una cuarta sesión que habíamos planteado que fuera el 23 de septiembre. Quien tenga la oportunidad de aplicar alguna de estas estrategias que les estamos compartiendo, hacerla propia, compartirla en sus comunidades y venir el 23 de septiembre a contarnos cómo les fue, será bienvenido. Si no tienen oportunidad de aplicarla por la y sobre todo el primer mes después de regresar a clases se puede volver complicado, como ya nos decían, entre los libros, entregarlos, hacer planeaciones anuales, etcétera. De todas maneras, les invitamos a que vengan, que ya tendremos oportunidad de platicar algunas otras cosas, hayan tenido ustedes la oportunidad de aplicarlo o no. Entonces, nos falta una sesión para abordar la próxima sesión. Si no mal recuerdo, Frida nos ayudará a compartir alguna estrategia para abordar duermevelas de Adela Fernández. Y si no estoy en lo correcto por ahí, Frida, échame la mano, corrígeme qué es lo que veremos en la próxima sesión. Sí, será ese libro. Muy bien, entonces pues les invitamos a que estén pendientes de su correo electrónico para que les mandemos la grabación de esta sesión y también el recordatorio de lo que vamos a ver en la siguiente para que podamos leer el texto. Y pues bueno, sin más por el momento, nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias, les mandamos un abrazo. Espero que su corazón esté pleno, aunque triste también con todo lo que compartimos como memoria social. Un abrazo hasta donde quiera que estén. Muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias, un abrazo, buena tarde. Muchas gracias. Gracias.